Fe católica explicada, los fundamentos que definen la creencia. La religión católica, con más de 2000 años de historia, es una de las expresiones más ricas y complejas de la espiritualidad humana. Con raíces en las enseñanzas de Jesucristo y una rica tradición apostólica, el catolicismo ha influido profundamente en la cultura, la ética y la moralidad de innumerables sociedades. Para quienes se acercan a la fe católica o desean profundizar en su comprensión, es esencial explorar los fundamentos que definen esta creencia. Estos fundamentos proporcionan no solo una estructura de fe, sino también un camino espiritual para millones de fieles en todo el mundo. La fe en la Trinidad, el corazón de la creencia católica. Uno de los principios centrales que define la religión católica es la creencia en un Dios trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esta creencia en la Santísima Trinidad distingue al catolicismo, y al cristianismo en general, de otras religiones monoteístas. La doctrina de la Trinidad enseña que hay un solo Dios en tres personas distintas pero consustanciales, es decir, que comparten la misma esencia divina. Este misterio de la Trinidad es fundamental en la fe católica porque encapsula la relación de Dios con la humanidad. El Padre es el creador de todo lo que existe, el Hijo, Jesucristo, es el Redentor que vino al mundo para salvar a la humanidad de sus pecados, y el Espíritu Santo es el que guía y santifica a la Iglesia y a los creyentes. Este concepto de Dios como una comunidad de amor dentro de sí mismo invita a los fieles a comprender el amor como el principio organizador no solo de la vida divina, sino también de la vida cristiana. Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Otro fundamento central de la fe católica es la figura de Jesucristo, considerado el Hijo de Dios encarnado. Los católicos creen que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, y que vino al mundo para salvar a la humanidad a través de su sacrificio en la cruz y su resurrección. Esta creencia es el eje de la fe cristiana y, sin duda, el aspecto más decisivo de la religión católica. La vida, muerte y resurrección de Jesús constituyen el evento salvador por excelencia en la teología católica. Su mensaje de amor, misericordia y redención es el modelo de vida que todo católico está llamado a seguir. Jesús no solo es el Salvador, sino también el Maestro, cuyas enseñanzas, recogidas en los Evangelios, son la guía ética y espiritual para todos los creyentes. En este sentido, el catolicismo no es solo una fe en lo que Jesús hizo, sino también una forma de vida modelada según lo que Él enseñó. Los 7 sacramentos, signos de la gracia divina. En el centro de la vida católica se encuentran los 7 sacramentos, que son signos visibles e instituidos por Cristo para impartir la gracia de Dios. Los sacramentos marcan los momentos clave en la vida de un católico y son esenciales para el crecimiento espiritual. Bautismo, es el primer sacramento, mediante el cual una persona es liberada del pecado original y se incorpora a la Iglesia. Es el comienzo de la vida cristiana. Confirmación, este sacramento fortalece al bautizado con el don del Espíritu Santo, reafirmando su compromiso con la fe católica. Eucaristía, también conocida como la comunión, es el sacramento en el que los católicos participan del cuerpo y la sangre de Cristo. La Eucaristía es el centro de la vida litúrgica y espiritual católica. Penitencia o reconciliación, a través de la confesión de los pecados y la absolución sacerdotal, los católicos reciben el perdón de Dios y la reconciliación con la Iglesia. Unción de los enfermos, este sacramento ofrece consuelo, paz y fortaleza a los enfermos graves, preparando sus almas para el encuentro con Dios. Matrimonio, el sacramento del matrimonio es la unión indisoluble entre un hombre y una mujer, consagrada por Dios como un signo de su amor por la humanidad. Orden sacerdotal, es el sacramento mediante el cual los hombres son consagrados como sacerdotes, diáconos o obispos para servir a la Iglesia y a los fieles. Estos sacramentos no son solo rituales, sino actos mediante los cuales los católicos experimentan la gracia de Dios en sus vidas cotidianas. A través de ellos, la vida espiritual se alimenta, se renueva y se fortalece, permitiendo que los fieles crezcan en santidad. La Iglesia, una, santa, católica y apostólica. La religión católica se entiende a sí misma como la Iglesia fundada por Jesucristo, con una misión de continuar su obra de salvación en el mundo. Según la doctrina católica, Cristo confió a sus apóstoles, y especialmente a San Pedro, la tarea de liderar y guiar a la Iglesia. El Papa, como sucesor de Pedro,
es el líder espiritual de la Iglesia Católica y tiene la responsabilidad de preservar la unidad y la pureza de la fe. La Iglesia se define como una, santa, católica y apostólica, tal como se proclama en el Credo de Nicea. Estos son los atributos que definen su misión y naturaleza. 1. La Iglesia es una en su fe, sacramentos y liderazgo bajo el Papa y los obispos. Santa, aunque está formada por pecadores, la Iglesia es santa porque es guiada por el Espíritu Santo y está destinada a ser el instrumento de salvación para todos. Católica, católica significa universal. La Iglesia está abierta a todos, independientemente de su origen, y su misión es llevar el Evangelio a todo el mundo. Apostólica, la Iglesia fue fundada sobre los apóstoles, y sus enseñanzas han sido transmitidas a través de los siglos mediante la tradición y el magisterio. La Biblia y la tradición, las fuentes de la revelación. Para los católicos, la Biblia es la palabra inspirada de Dios y una fuente central de revelación. Sin embargo, el catolicismo también da un gran valor a la tradición apostólica, que incluye las enseñanzas, prácticas y creencias transmitidas por los apóstoles y desarrolladas a lo largo de la historia por los padres de la Iglesia, teólogos y el magisterio. A diferencia de algunas denominaciones cristianas que se adhieren estrictamente a la sola Escritura, solo la Biblia, el catolicismo enseña que la revelación divina también se transmite a través de la tradición. La interpretación de la Escritura y de la tradición se confía al magisterio, que es la autoridad de enseñanza de la Iglesia compuesta por el Papa y los obispos. Esta estructura asegura la coherencia y la fidelidad de la enseñanza católica a lo largo del tiempo. La Virgen María y los santos, intercesores y ejemplos de fe. Una característica distintiva de la fe católica es su veneración por la Virgen María y los santos. María, la Madre de Jesús, ocupa un lugar especial en la vida espiritual católica. Ella es vista como la Madre de Dios y la Madre de la Iglesia, y los fieles recurren a ella como una poderosa intercesora y modelo de fe, humildad y obediencia. Los santos también desempeñan un papel importante en la espiritualidad católica. Son hombres y mujeres que vivieron vidas extraordinarias de virtud y fidelidad a Dios. Aunque no son adorados, ya que solo Dios es digno de adoración, los santos son venerados y se les pide su intercesión en la oración. La Iglesia enseña que los santos, que ya están en la presencia de Dios, pueden interceder por los fieles, ayudándolos en su vida espiritual. La moral católica, un llamado a la santidad. El catolicismo no es solo una religión de creencias, sino también una forma de vida que involucra una moralidad basada en el Evangelio. Los católicos están llamados a vivir de acuerdo con los principios morales enseñados por Jesús y la Iglesia. Esto incluye el respeto por la dignidad de toda vida humana.